Listo, como les decía, les puedo volver a habilitar en el caso de que no hayan alcanzado luego de los 2 intentos la nota deseada. Lo importante es que ustedes sepan que todas estas pruebas están realizadas en base al PDF, que siempre está colgado en la plataforma, y el PDF está realizado en base a las diapositivas que las realizamos todas las clases. Si no hay más dudas, tal vez alguien tiene otra duda más. Bueno, en algún momentito les voy a silenciar el micrófono, todavía sigo un poquito malita de la garganta, pero cualquier cosa de conexión me avisa. Listo, si no hay más dudas, entonces vamos a seguir con la clase del día de hoy. En las clases anteriores nosotros hemos revisado lo que son teorías, conceptos básicos para poder tener un poco más de entendimiento de lo que ya vamos a ver en esta semana y los niveles subsecuentes a este nivel 1 del cual nosotros estamos ahora cursando. Ya vamos a hablar en esta semana un poco más de medicamentos. Los medicamentos más que tienen más acogida en una farmacia, que tienen más venta, y nosotros a los medicamentos los asociamos generalmente una buena forma de aprendizaje es mediante sistemas, es decir, mediante sistema digestivo, mediante sistema respiratorio, acorde a la organización de sistemas. Entonces, si alguien tiene una duda con respecto a los términos que ya los vimos en las clases anteriores, les recomiendo que revisen nuevamente las clases en los videos y como siempre les digo, pueden incluso escribirme a mi WhatsApp si tienen alguna duda en específico. Hay algunas personas que incluso la vez pasada resolvimos unas dudas porque no se habían podido acoplar a nuestra clase desde un inicio. Lo ideal es que entiendan completamente todo para que asimismo podamos escalar a nivel de conocimientos a lo largo del curso. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es medicamentos de sistema respiratorio y de sistema digestivo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de estos sistemas, como ya les dije, pero primero vamos a identificar qué es un medicamento. Bueno, un medicamento, como ya les dije, es la unión de uno o más principios activos que se encuentran integrados en una forma farmacéutica. ¿Ok? Quiere decir que a veces un medicamento es la composición, es la unión de dos principios activos, de dos moléculas, con el fin de crear en una forma farmacéutica, con el fin de crear un medicamento. ¿Para qué? Para su uso clínico. En este caso, nosotros estábamos hablando de un uso clínico en humanos, que tiene propiedades que permiten tener un efecto farmacológico con la finalidad de prevenir, aliviar o mejorar ya sean sintomatologías o patologías. Ya que al ser administrado un medicamento ya saben que tiene efectos terapéuticos. Los efectos terapéuticos que puede lograr un medicamento pueden ser locales, es decir, en un sitio en específico, sistémicos, quiere decir que este medicamento haga efecto a nivel de todo el organismo, o preventivos, es decir, prevenir, prever antes de alguna enfermedad. Por ejemplo, preventivo podría ser un medicamento, lo que se le llama medicamentos profilácticos. Por poner un ejemplo, a alguna persona tuvo, por ejemplo, una extracción de tercer molar, lo que nosotros les llamamos muelas del juicio normalmente, y el odontólogo hizo la extracción de esta pieza dental y por ende necesita mandar antibiótico. No significa que ya haya infección y por eso manda antibióticos, sino con el fin de prevenir, porque es una herida y por el hecho de que sea una herida puede infectarse, crear una infección. Y entonces, antes de que ocurra todo eso, se prevé, se manda un antibiótico
Por supuesto, como ya lo vimos en la clase pasada, se tiene que seguir el esquema rígido del antibiótico a sus horas, con su dosificación y por el tiempo determinado por el doctor para evitar lo que es la resistencia microbiana. El origen de los medicamentos puede ser natural, sintético o mineral. Hay medicamentos que se obtienen directamente de ciertas plantas. Muchos medicamentos son basados en la investigación de las plantas. Hay plantas que tienen propiedades medicinales. Se han hecho muchas investigaciones. De aquí se obtiene lo que se llama el principio activo de la planta, es decir, la composición química de una planta que se le ha corroborado que tiene aplicaciones terapéuticas, se lleva a un laboratorio, toma muchísimos años de investigación, muchísima inversión económica, muchísimo tiempo, pero con esto se llega a sintetizar el principio activo y con esto se masifica y se procede a la venta a nivel mundial o se procede a su exportación y todo esto. Entonces, detrás de un medicamento hay muchísimo esfuerzo, hay muchísima investigación, tiene que haber muchísima estudio por parte de las personas que forman parte de esta profesión de crear medicamentos. Entonces, es toda una serie de procesos. Entonces, básicamente eso es lo que es un medicamento. Un principio activo encapsulado en una forma farmacéutica que forma un medicamento con el fin de prevenir, aliviar, mejorar o curar alguna patología o enfermedad. Cuando estamos hablando de patologías, patología es una enfermedad, ¿ok? Entonces, una vez que ya conocemos cuál es el concepto en sí del sistema del medicamento, vamos a hablar, el primer sistema que nosotros vamos a hablar va a ser el sistema respiratorio. Bien, el sistema respiratorio. Existen lo que son enfermedades no infecciosas, es decir, que no están causadas por un virus, por una bacteria, incluso por algún otro microorganismo. Entonces, hay enfermedades que no son infecciosas del sistema respiratorio que son de gran relevancia y ocurrencia. Una de estas es la muy conocida asma. El asma, muchas personas lo tienen, ya vamos a hablar sobre esta. Y existe otra que también es muy común, que se llama EPOC. Estas siglas, EPOC, quiere decir, aquí está cuál es su significado, y se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Perdón, como les decía, EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya vamos también a ver de qué se trata y la muy conocida rinitis. Bueno, estas enfermedades, como ya les dije, no necesariamente son causadas por algún microorganismo. Sin embargo, en nuestro medio son muy recurrentes. También son enfermedades relevantes. Por ejemplo, el EPOC, el muy conocido EPOC, es una enfermedad que también se le conoce como la enfermedad del tabaquismo, la enfermedad pulmonar por tabaquismo. Las personas, a veces, si ustedes han habido personas que han tenido, que fuman demasiado con los años y tienen una tos irritativa, es decir, una tos sin flema, una tos seca, podríamos estar pensando de un EPOC. El EPOC, pues, básicamente lo que ocurre cuando están alterados este músculo liso, por ejemplo, aquí encontramos este gráfico. Una vía respiratoria normal se encuentra abierta, dilatada, donde se aprecia un flujo de aire constante. No, a diferencia, por ejemplo, de una vía respiratoria que tiene un proceso asmático. Cuando
un paciente tiene asma, este músculo liso, que es esta parte que vemos aquí, que se encuentra a nivel de los bronquios, el aire se queda atrapado en los alvéolos y toda esta pared se engrosa. Al engrosar se impide el paso del aire. Se queda el aire atrapado en los alvéolos. Y aquí en la derecha vemos que está aún más contraído todo este músculo liso. Aquí está relajado, aquí no está tanto y aquí ya es durante un ataque asmático. Al estar tan contraído, se pasa muy poco aire y por ende dan todos esos ataques asmáticos. Entonces, como no estamos hablando de un agente infeccioso, ¿cuál es la vía en los sistemas respiratorios? La vía de medicamentos de elección. En este caso, es una vía de administración inhalada. Al ser inhalada, ya vimos, por ejemplo, las vías de administración hace clases pasadas, que existen las vías orales, también pueden haber la vía sublingual, vía subcutánea, vía intravenosa, muscular, vía oral. Entonces, como nosotros necesitamos un medicamento que ayude a relajar este músculo para evitar esta patología, no nos sirve de mucho, por ejemplo, una vía oral, porque estamos sobre todo en pacientes que ya tienen un ataque asmático. Entonces, la vía de elección es la vía inhalada, porque el medicamento llega directamente hasta esta región anatómica y ayuda a que se relaje todo este músculo liso. Bueno, entonces, al ser una vía inhalada, lo que nos permite es que tengamos una dosis efectiva, segura y sobre todo rápida, previniendo las reacciones adversas que se pueden generar en las dosis por vía oral. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero tener el mismo efecto por vía oral, voy a necesitar dosis muchísimo más grandes que hacerlo por vía inhalada. Al hacerlo por vía inhalada va a llegar al sitio, el principio activo va a llegar al sitio donde tiene que llegar el medicamento y con esto voy a tener una mayor seguridad y rapidez del efecto terapéutico del mismo. Entonces, ya sabemos qué ocurre, por ejemplo, en un paciente asmático. ¿Cuáles son estos medicamentos? ¿Cuáles son la clasificación de estos medicamentos? Existe lo que son los medicamentos broncodilatadores. Como su nombre lo dice, dilata, ensancha. Dilatan las vías respiratorias y relajan los músculos que rodean las vías aéreas. Permiten que se ensanche. Entonces, un broncodilatador lo que va a hacer es que esto se relaje, se ensanche y por ende tengamos un mejor flujo de aire. Dentro de los broncodilatadores tenemos 3 grupos de medicamentos. ¿Por qué se dividen en distintos grupos? Porque cada grupo tiene su diferente mecanismo de acción. ¿Qué es un mecanismo de acción? Esto significa cuál es la manera en cómo va a actuar el medicamento en nuestro organismo. Primera clasificación, tenemos los estimulantes beta-2 adrenérgicos. Estos estimulantes beta-2 adrenérgicos son los de mayor eficacia y pueden ser los siguientes. Yo les recomiendo mucho que se aprendan incluso por las terminaciones de los medicamentos. Bueno, dentro de los estimulantes beta-2 adrenérgicos existen 3 subclasificaciones. Están los de acción corta, los de acción larga y los de acción ultra larga. ¿Por qué? En cuestión de tiempo, en cuestión de duración. Los de acción corta también se les llama por sus siglas SABA. Los de acción larga, LABA, y los de acción ultra larga, LABA. Pero, ¿cuál es el objetivo? Que, por ejemplo, los de acción corta, como ustedes pueden ver, tiene una duración de aproximadamente 3 y 6 horas. Los de acción larga, en cambio, ya tienen alrededor de 12 horas. Y los de ultra larga incluso pueden tener una duración, su efecto durante todo un día entero.
¿Qué yo les recomiendo para que ustedes se aprendan esto? Si se dan cuenta, los broncodilatadores tienen una terminación. Salbutamol, levosalbutamol, terbutalina, fenoterol, terobuterol, formoterol. ¿Se dan cuenta? Tienen esta terminación en mol o en rol. Esto a ustedes les puede ayudar a identificar que estamos hablando de un broncodilatador. Como les decía, estas terminaciones, estos medicamentos les puede ayudar a identificar. Si ya hablamos de un salbutamol, estamos hablando de un broncodilatador. Si les dicen bambuterol, estamos hablando posiblemente de un broncodilatador. La diferencia es que algunos tienen mayor duración de el medicamento, de los efectos del medicamento, perdón. Asimismo, la primera clasificación son los estimulantes beta-adrenérgicos, que son los de mayor eficacia, con sus subclasificaciones. La segunda son los anticolinérgicos, que son menos efectivos que los que vimos acá anteriormente. Por ejemplo, tenemos el ipratropio, el muy conocido bromuro de ipratropio, y en cambio tiene una acción lenta. Aproximadamente de 30 a 60 minutos después de la inhalación, pero sí se mantiene de 6 a 8 horas. Yo necesito, por ejemplo, con un anticolinérgico, podría ser un medicamento de uso diario, pero si yo necesito que sea un medicamento muy rápido, que me ayude con un ataque asmático emergente, necesito un medicamento que actúe de forma más rápida. Entonces, ya sabemos, los que más se usan son los beta-2 adrenérgicos. Y la teofilina, que era un medicamento que anteriormente se usaba. Anteriormente, este medicamento era usado porque tenía un costo bajo, pero sin embargo, ya hoy en día se ha demostrado que tiene una baja eficacia, tiene efectos secundarios un poco complicados, que ya cuando estamos hablando de asma, cuando estamos hablando de POC, esos medicamentos ya han sido desplazados. Los que hoy en día se utilizan mucho más son los beta-2-adrenérgicos que vimos en un inicio. Si se dan cuenta, por ejemplo, este es un gráfico, esta es la correcta manera de utilizar un inhalador. Al estar en contacto directamente con las mucosas, podemos adquirir un efecto terapéutico mucho más rápido que si utilizáramos otra vía de administración. ¿Cuáles son, por ejemplo, las reacciones adversas de estos medicamentos? Vamos a ver un ejemplo de los medicamentos. Estas tablitas son los medicamentos que más comúnmente nosotros encontramos a nivel de farmacia, a nivel de venta, con su nombre comercial y con su principio activo. Bueno, en este caso, el salbutamol, que ya les dije que es un beta-2 adrenérgico, lo encontramos con un nombre comercial, generalmente Ventolin. La presentación es de 100 microgramos por inhalación. Ahora, no es tan necesario que ustedes se aprendan al pie de la letra cuál es la presentación, cuántos miligramos tiene, porque en realidad eso ustedes lo van a ir aprendiendo con el tiempo. Lo principal es que ustedes sepan ahora en un inicio que recién estamos comenzando cuáles son los medicamentos y cuál es su acción terapéutica, o sea, para qué sirven, ¿ya? Entonces, esto es muy común, por ejemplo, el salbutamol, lo que viene, a veces incluso vienen en cajas con frascos que tienen 200 dosis, como es este. ¿Qué quiere decir con 200 dosis? Cada inhalación, es decir, a eso se le llama puff. Cada puff que se realice, como esta señorita que está utilizando acá, cada uno de esos, es decir, van a haber 200 inhalaciones que se puede realizar con este medicamento.
¿Ok? ¿Cuál es la dosis? Generalmente, este medicamento, el salbutamol, que lo encontramos en su nombre comercial como Ventolin, podemos usar 2 inhalaciones, generalmente cada 4 o 6 horas. ¿Ok? Recordemos que el salbutamol es un beta-2-adrenérgico de una acción de los beta-2-adrenérgicos corta. La terbutalina, que ya les dije que no es muy usada, igualmente les voy a poner aquí como un ejemplo con su nombre comercial Terburop. Y por ejemplo, miren, aquí tenemos 2 presentaciones distintas. Tanto en tabletas, en jarabes o como soluciones de nebulización. ¿Qué quieren decir soluciones de nebulización? Son medicamentos que al mezclarlos con algún diluyente, los ponemos en una cámara de aire y podemos inhalarlo. Dosificación bioral de 2.5 a 5 miligramos cada 3 días o un puff a necesidad, una inhalación a necesidad. Y el bromuro de hipatropio, el Convivete, este es muy usado. Lo encontramos ceros, a veces incluso lo encontramos mezclado. En este caso tiene bromuro de hipatropio con salbutamol. Es decir, como tengo, miren, 2 medicamentos, tengo bromuro de hipatropio y tengo salbutamol. Si se dan cuenta, tengo un estimulante beta-2-adrenérgico de acción corta con el bromuro de hipatropio, que es uno de mediano se mantiene de 6 a 8 horas. Tengo aquí 2 medicamentos mezclados. ¿Cuáles son las reacciones? En esta parte de aquí dice RAM. Pueden ser las reacciones adversas medicamentosas que pueden generar estos medicamentos a nivel general. Podemos encontrar taquicardia, es decir, una persona se le va a elevar su ritmo cardíaco. Pueden haber incluso cambios en la presión arterial. Estos son poco comunes. Los que son más comunes, los que tienen más incidencia, es tremor en manos, es decir, puede haber temblor, ansiedad, cefalea, o sea, dolor de cabeza, vértigo, palpitaciones, insomnio e hiperglicemia. ¿Qué quiere decir hiperglicemia? Que en sangre va a elevar los niveles de azúcar o también conocido como glucosa. Si son pacientes que tienden a utilizar estos medicamentos de forma frecuente, siempre se tendría que hacer una valoración de la glucosa en sangre para ver si no está existiendo una alteración de este analito. Bueno, entonces ya vimos los broncodilatadores. Ahora vamos a hablar igualmente, seguimos el sistema respiratorio, sobre los antitusivos, expectorantes y mucolíticos. ¿Qué hacer cuando una persona está tosiendo? ¿Qué hacer cuando una persona tiene flema? ¿Qué medicamento le damos? Esto de aquí es muy importante porque son de los casos más frecuentes que llegan a farmacia. Antitusivo, su nombre mismo lo dice. Quiere decir que para la tos, es antitos, como lo dice su nombre. Pero los antitusivos, yo para parar una tos, no puedo parar cualquier tos. Si veo que un paciente tiene una tos con flema, yo no puedo darle un medicamento para parar esta tos. La tos es un mecanismo de defensa de nuestro organismo. Si nosotros tenemos tos, y sobre todo si tenemos tos con flema, significa que la tos es un mecanismo que nos ayuda a expulsar la flema hacia el exterior. Entonces, esto se conoce, cuando es una tos con flema, se la conoce como tos productiva. Si yo tengo una tos productiva, es decir, una tos con flema, yo no voy a dar un antitusivo. Entonces, ya vamos a ver
¿Para qué es utilizado estos medicamentos? El antitusivo están indicados únicamente cuando estamos con tos seca, con tos irritativa. Es decir, yo tengo una tos sin flema, es nada más una tos así que me irrita la garganta, pero no tengo nada de flema, podemos utilizar antitusivos. A veces esta tos incluso llega a representar un poco un inconveniente en la vida normal del paciente, sus actividades diarias en el trabajo. Y si no tiene flema, va un antitusivo para minimizar la tos. A veces incluso en los niños, sobre todo cuando están en una etapa de 2 años o menos, es contraproducente darles antitusígenos. Y en el caso de algunas patologías como la tosferina, siempre y cuando hay que verificar el riesgo-beneficio de estos medicamentos, si es que es necesario o no dárselo al niño. Ahora, entonces, los antitusivos únicamente para tos seca, sin flema. Los expectorantes, ¿qué son los expectorantes? Su nombre mismo lo dice, ayuda a botar la flema. Si yo tengo una tos con flema, no necesito cortarla la tos, necesito sacar todos estas flemas de tal manera de que hay medicamentos que nos ayudan contra esto. Los expectorantes vienen ya sea solos o mezclados. Los expectorantes suelen mezclarse incluso con broncodilatadores, que los acabamos de ver. ¿Por qué? Porque si yo quiero botar la flema, también me podría ayudar un broncodilatador para abrir mi gargantita, para abrir mi tráquea y por ende pueda existir un flujo de aire. Y si le aumento un expectorante, voy a expulsar todas las flemas. También incluso se los mezcla con antihistamínicos, que ya vamos a ver que los antihistamínicos ayudan a regular a veces la secreción nasal, con antitusígenos, hay veces incluso los antitusígenos con expectorante no tienen una buena ventaja, porque estamos poniendo dos cosas completas, dos cosas muy distantes. Y los mucolíticos, que son en cambio otro tipo de medicamento que hacen que se disminuya la viscosidad de las secreciones y al que sean menos viscosas, hacen que sea mucho más fácil eliminarlas. Se disminuye la densidad del moco, como los expectorantes. Entonces, es bueno para la tos con flema utilizar un mucolítico con un expectorante, por ejemplo, con el fin de minimizar la densidad de las flemas y que pueda salir con facilidad, pero el antitusivo únicamente está indicado para tos sin flema. Aquí tenemos unos ejemplos de antitusivos, expectorantes y mucolíticos. Muy importante que conozcan la diferencia de estos medicamentos. Un ejemplo de antitusivo es el tusigen, que es este de aquí, con su principio activo que es la codeína, que lo encontramos generalmente en jarabes de 120 ml y podemos tomar de 5 a 10 ml cada 8 horas, cada 6 horas aproximadamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, está indicado para una tos seca, una tos irritativa. Si yo tengo una tos que está con flema, puedo utilizar lo que es la N-acetilcisteína, muy conocido, el Flimocil. Existen otras marcas comerciales, por supuesto, pero yo les pongo aquí los más conocidos. Encontramos en sobres de 100, de 200, de 600. Generalmente vienen estas cajitas que ya tienen 30 sobres. Estos sobres se los diluye en agua, la persona los toma, igual lo que hace es que la densidad de las flemas se disminuya y se pueda botar y expulsar de mejor manera. Y el ambroxol es un expectorante que encontramos igualmente en mucosolval, generalmente en jarabe, de 5 ml, podemos tener sus dosis por día.
Si se dan cuenta, estos medicamentos generalmente son soluciones líquidas. Fluimosil, al diluirlo en agua, tenemos una mejor absorción de este medicamento cuando estamos hablando de patologías respiratorias. ¿Cuáles son las reacciones adversas que pueden crear estos medicamentos? Son los antitusivos, pueden crear estreñimiento, náuseas, incluso sedación, porque estos son medicamentos que pueden crear una especie de relajación, a veces incluso la dependencia física, sobre todo a nivel de la codeína. Los expectorantes pueden generar malestar gástrico, náuseas, vómito. Y los mucolíticos pueden generar también vómito, reacciones alérgicas incluso. Y hay que tener mucho cuidado con los pacientes que están en estado de gestación. Bueno, ahora vamos a hablar de los antihistamínicos. ¿Qué son los antihistamínicos? Los antihistamínicos son medicamentos utilizados generalmente para las alergias, ya sean alergias como rinitis, ya sea que hay conjuntivitis, a nivel de urticaria, o shock anafiláctico. Si ustedes, por ejemplo, tienen una reacción a alguna comida, alguna reacción a un agente medioambiental, es decir, a mí me dan el polvo y se me irrita la nariz, como mariscos, tal vez el fin de semana fue a comer un marisco, me hizo mal, tal vez a la lana del perro, a la lana de los gatos. Estas son alergias que se pueden tratar con estos medicamentos denominados antihistamínicos. Los medicamentos antihistamínicos los subdividimos en los de primera generación y los de segunda generación. ¿Cuál es su diferencia? Que los de la primera generación pasan la barrera hematoencefálica. Lo que hace es que actúen en el sistema nervioso central, generando un efecto sedante. Uno de estos son la cinaricina y la clorfeniramina. Y los de segunda generación, que son los más usados hoy en día, no pasan la barrera hematoencefálica. Es decir, no tienen un efecto sedante, tienen una mejor vida media, hay muy pocos efectos en el sistema nervioso central y entre ellos tenemos lo que es la cetiricina, la desloratadina, la levocetiricina, la loratadina. Si se dan cuenta, aprecien las terminaciones de estos medicamentos. ¿A qué me refiero con las terminaciones? Loratadina, desloratadina, levocetiricina, si se dan cuenta, acaban en ina. Puedo esto ya ser una ayuda para que ustedes se acuerden. Si acaban en ina, estamos hablando de antihistamínicos. Los más usados, los de segunda generación. Aquí tenemos, por ejemplo, unos medicamentos. La cetiricina, muchos nombres comerciales. Aquí tenemos lo que es la Alercet, lo encontramos en jarabe, en gotas orales, en tabletas. Generalmente estos medicamentos se los toma generalmente de una vez al día. La desloratadina, por ejemplo, aquí tenemos otra que es la desloran. Encontramos en jarabe, también en tabletas, igual podemos utilizar 5 miligramos al día. Y la loratadina, que encontramos en este nombre comercial que se llama Lerclar, también podemos encontrarlos en formas farmacéuticas como jarabes, tabletas. Y siempre la dosificación generalmente se realiza una vez al día. ¿Cuáles son las reacciones médicas? Las reacciones adversas. Los de primera generación generan, al pasar la barrera hematoencefálica, generan sedación, somnolencia, incluso dificultad para concentrarse. Y los de segunda generación no afectan generalmente a las actividades psicomotrices y de la percepción. Es decir, generalmente no afectan, por ejemplo, al hecho de que ustedes estén manejando, estén en un vehículo. Sin embargo, sí tienen otros efectos, como a veces debilidad muscular, cefalea, visión borrosa, irritabilidad. Entonces, estos medicamentos, como todos, tienen sus reacciones adversas. Esto por la parte del sistema respiratorio, lo más común. Ahora en la parte del sistema digestivo, vamos a pasar
a otro sistema. Como ustedes ya saben, el sistema digestivo, pues su función principal es absorber los alimentos, absorber los productos que tienen los alimentos, perdón, para con esto sobrellevar los procesos vitales. Muchos medicamentos modifican estas funciones, ya sea de manera directa o de manera indirecta, como la composición de los jugos digestivos, los movimientos peristálticos, el tránsito intestinal, por ejemplo, los antibióticos afectan incluso a veces de mala manera al sistema digestivo. Entonces aquí, asimismo, tenemos nuestras clasificaciones. Una de estas son los antiulcerosos, que son los fármacos que están empleados en situaciones que ya, como su palabra mismo lo dice, tienen úlceras, tienen patologías relacionadas con la secreción gástrica, tienen úlceras, unas inflamaciones del esófago, hay reflujo, úlceras generadas por medicamentos como son los AINES, el exceso de medicamentos, el exceso de antibióticos, el exceso de AINES puede generarnos úlceras. Y los antiulcerosos podemos encontrar como los agentes que inhiben la secreción del ácido. Entre estos están los antihistamínicos, también los H2. Los inhibidores de la bomba de protones, ¿qué es lo que hacen? La bomba de protones es un mecanismo que nosotros tenemos a nivel del sistema digestivo, que básicamente lo que estos medicamentos hacen son como un protector gástrico. Recordemos que nuestro sistema digestivo tiene un ambiente ácido. Es normal que sea así, pero a veces esta acidez sobrepasa, incluso pasa a otras cavidades, y es aquí donde tenemos estos medicamentos muy conocidos como es el omeprazol, el esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Nuevamente, fíjense en las terminaciones de las palabras, acaban generalmente en Z o L. Con esto ustedes pueden darse cuenta que pueden ser medicamentos antiulcerosos. Sin embargo, a veces las personas dicen, estoy mal de la barriga, me tomo una omeprazol. No, el omeprazol no es su uso terapéutico en sí, ser un protector gástrico, sino más bien evitar las úlceras generadas por estas situaciones de aquí. No, hay que tener cuidado con el uso indiscriminado de estos medicamentos. Tenemos como por ejemplo la ranitidina, el omeprazol como el Somax y el misoprostol, que ya lo hablamos en la semana pasada sobre que esos medicamentos lo usan con fines abortivos, sin embargo está únicamente determinado para el tratamiento de úlceras. Por supuesto, estos medicamentos tienen que tener una dosificación bajo indicación médica. Todo medicamento tiene que tener una prescripción médica, sin embargo, las dosificaciones que yo les pongo aquí son una guía nada más, no son específicas así. Siempre todo va acorde a lo que diga el médico. Reacciones adversas, náuseas, vómitos, diarreas, mareos, dolores de cabeza. Y el misoprostol o el Cytotec igual genera diarrea, cólicos y por supuesto, como ya les comenté en la clase pasada, están contraindicados en el embarazo. Una de las consultas también que lleva bastante por los pacientes es cuando a veces tienen gases estomacales, a veces tienen con diarrea y existen estos medicamentos. También está cuando tienen dolor del estómago, que tienen retorcijones, existen los medicamentos antiespasmódicos. Cuando tienen un cólico abdominal, es decir, tienen espasmos, pueden ser ocasionados por varias cosas. Puede decir que tienen dispepsia, es decir, están distendidos, tienen colon irritable, comieron algo que no les cayó muy bien. Entonces,
A veces se conjugan estos antiespasmódicos con analgésicos. Los analgésicos lo que nos ayudan contra el dolor. Entonces, si yo tengo un medicamento contra el dolor, conjuntamente con un medicamento antiespasmódico, ayudan a evitar estas contracciones con medicamento que elimina el dolor, incluso con antiinflamatorios, como el acetaminofén, el ibuprofeno, el naproxeno, son medicamentos que a veces ya vienen combinados. Y los antiflatulentos es para ayudar cuando hay excesivos gases a nivel del estómago. Asimismo, a veces esto quiere decir porque existe una mala absorción de los carbohidratos, no les sienta tal vez bien el arroz. Entonces estos se fermentan, todas estas bacterias en el intestino grueso se fermentan y crean lo que son estos gases. Para esto están indicados los antiflatulentos. Los laxantes, hay que tener mucho cuidado con los laxantes. Si yo veo un paciente que no va al baño muchísimo tiempo, es necesario utilizar un laxante. Sin embargo, no por alguna vez que una persona no vaya al baño, utilizarlo de forma indiscriminada. Si ya tenemos un estreñimiento e incluso a veces secundario, es decir, por el uso de algún otro medicamento o algún trastorno intestinal, podemos utilizar un laxante. Hoy en día existen muchos medicamentos en el mercado para ayudar a este flujo, a este tránsito intestinal, para poder desechar todos los desechos que tenemos en estas acciones. Asimismo, los antidiarreicos, como su nombre mismo lo dice, es para el manejo de la diarrea. Sobre todo en niños es muy importante manejar la diarrea y también en adultos mayores. La diarrea es una de las principales causas de deshidratación y por ende muerte incluso de los infantes. Prevenirla estos episodios excesivos de diarrea es muy importante. Hay que, por supuesto, reponer los electrolitos perdidos. Siempre que una persona está diarreica, se les recomienda la compra de estos medicamentos que son electrolitos, que todos los conocemos, ya vienen embotellados, o hay algunos que vienen en sobres para su preparación en casa, que en cuestión de cantidad viene mucho más producto porque se diluyen en cantidades de agua mayores y tenemos mayor producto. También existen lo que son las soluciones intravenosas, estos ya generalmente son aplicadas a nivel intrahospitalario, pero esto ya es cuando ya vemos episodios recurrentes de diarreas y se necesita realizar una hidratación rápida y concisa. O cuando no es necesario, no hay cómo, no tenemos la opción de utilizar la vía oral. Si tengo un paciente que tiene diarrea y vómito a la vez, no voy a poder dar un medicamento por vía oral. Este paciente es candidato directo a realizarlo por vía intravenosa. Por supuesto, causas de las diarreas generalmente son cambios en la dieta, muy común las intoxicaciones alimentarias, alguna bacteria. También suelen ser causadas por trastornos emocionales, aunque no lo crean, y el uso de medicamentos. A veces el uso excesivo de antibióticos tiende a cambiar lo que es la flora intestinal y por ende mata bacterias, no discrimina entre bacterias buenas y malas, porque nosotros también tenemos bacterias buenas en nuestro organismo, y disminuye toda esta población bacteriana y genera estos episodios diarreicos. Medicamentos. Existen, por ejemplo, que es el N-butilbromuro de iosina con acetaminofén. Tenemos un antiespasmódico con un analgésico. Es decir, tenemos dos principios activos en un mismo medicamento. Lo encontramos generalmente en comprimidos y la dosificación es un comprimido 3 veces al día. También tenemos el magaldrato macimeticona, conocido como el acitip,
También estos lo encontramos también en jarabe, en comprimidos masticables, y podemos masticar un comprimido 3 veces al día, o en el jarabe 10 a 20 ml después de cada comida. La simeticona es un medicamento que es incluso determinado para las personas que a veces tienen el reflujo gástrico. Y la lactulosa, que es un medicamento, un laxante. Existen una serie de medicamentos que ayudan contra esto, una serie de presentaciones. Los encontramos a veces incluso en pastillas, a veces hasta en jaleas, con el fin de mejorar el tránsito intestinal. ¿Cuáles son las reacciones adversas de estos medicamentos? Es la distensión, el dolor abdominal, a veces también nos puede generar náuseas, vómitos, sedaciones, mareos, dolores de cabeza, taquicardia, pero recordemos que esto es para tratar los síntomas. Si estamos hablando incluso de alguna infección del sistema digestivo viral, tenemos que tratar lo que son los síntomas, como es la diarrea, como son los gases, dolores de estómago, lo que se le conoce. Pero si estamos hablando ya de una infección que está determinada por una bacteria, se tiene que dar lo que es un antibiótico, que los antibióticos son otros temas de otra parte del curso. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. No, ninguna duda, Miss. Ya, ok. Entonces les voy a preguntar. Si ustedes tienen un paciente, llega a farmacia, y es un paciente que dice que tiene bastante tos, tiene bastante flema, ¿ustedes qué le darían? ¿Un antitusivo, un expectorante o un mucolítico? ¿Cuál sería su consejo? Un expectorante. ¿Ya? ¿Por qué no daríamos el antitusivo? Porque el antitusivo es para cuando hay tos seca. En cambio, Exactamente. el expectorante es cuando hay flema. Exactamente. Entonces, mucho cuidado. A veces existen medicamentos que tienen una mezcla de todos, desde antitusivos, expectorantes. Siempre hay que promover, incluso sobre todo a las madres de familia que a veces llegan con sus pequeños y quieren que les corten la tos y el niño tiene bastante flema, siempre aconsejenles, denles este criterio y díganles, yo no le puedo cortar la tos, le voy a mandar un medicamento que le saque todas esas flemas con el fin de expulsarlas, que no se queden a nivel de los pulmones. Entonces, siempre hay que crear dar estos consejos para decirles a las mamitas, incluso que a veces son un grupo que a veces sí se preocupan bastante por sus niños, que la tos con flema no hay que cortarlas. Si yo tengo una persona que llega a farmacia y me dice que tiene todas las mañanas flujo nasal, o no, mejor otro caso, una persona que le pica, por ejemplo, los brazos. Ven que tiene como una especie de sarpullido, les comenta que el fin de semana se comió unos mariscos, que probablemente estamos hablando de que de una alergia. Entonces, ustedes les dan generalmente un antihistamínico. El antihistamínico, ¿cuántas veces al día tiene que tomarse? No sé si alguien recuerda. Bueno, el antihistamínico con una vez al día es suficiente. Si ya tenemos un episodio de alergia muy fuerte, que incluso a veces no pasa con esos medicamentos, es necesario utilizarlo por vía intravenosa, que ya se hace a nivel intrahospitalario. ¿Ok? No sé si alguien más tiene tal vez alguna duda por aquí.
Nada más, chicos, ¿alguien tiene tal vez algo que comentar, algo que decirnos? Bueno, chicos, si no hay más dudas, como ya hablamos el día de hoy, el sistema respiratorio y sistema digestivo, eso va a ser todo por el día de hoy. El día de mañana vamos a hablar de otros medicamentos. Cualquier cosa, como siempre, ya saben, yo estoy en mi WhatsApp disponible para sus dudas. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias con todos y muy buenas noches. Que pasen muy bien. Buenas noches, Lisa. Buenas noches.